Él es el culpable de la permanencia. Gracias a él, es un semillero. Es un semillero aquí el compañero Rafael Barajas el Fisgón. Gracias a él acá, no solamente unos, muchos círculos donde él llega y pone la mano ahí, nace un círculo. Es algo muy chingón porque esto está generando, ha generado mucho. Aquí Rafael Barajas, por eso para nosotros es alguien, siempre va a ser una persona muy reconocida y muy querida por nosotros y por todos ustedes, estoy seguro, porque alguien que construye, alguien que produce, siempre va a ser, y produce cosas buenas, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser admirable, y aquí les presento a Rafael Barajas el Fisgón, quien viene aquí con nosotros. Un aplauso fuerte. No, pues al contrario, yo soy el que está de veras, yo estoy muy emocionado de estar aquí, estoy muy sorprendido de que los círculos no solamente hayan durado, sino que hayan crecido. Estoy muy orgulloso de lo que han hecho ustedes, yo estoy convencido de que ustedes han hecho un trabajo maravilloso, y además creo que no solamente es un trabajo maravilloso, sino que esto es lo que hay que hacer. Yo quiero decirles lo siguiente: en estas elecciones que acaban de pasar, volvimos a ganar y nos volvieron a hacer fraude. El mensaje es muy claro. Nos están diciendo que la vía meramente electoral no basta. Esto implica que nos tenemos que organizar de otra manera. Los círculos de estudios, yo creo que son el primer pie de organización que nos va a permitir crecer para lo que sigue. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes están cansados de venir aquí a los círculos? Pues, están a toda madre, ¿no? Es de veras como una segunda piel, es como una segunda familia. Esto que hemos creado es fantástico. Fíjense, en estas elecciones pasadas ganamos, entre otras cosas, por la gente de acá. Es decir, los cuadros que salieron a contar los votos, que salieron a verificar cómo venía la información, que salieron a ver cómo fue el fraude, prácticamente todos en el DF vinieron de los círculos de estudios. Les voy a decir, no es cualquier cosa, es bien importante. Somos el factor que está construyendo patria. Cuando, si hacemos cuentas, nos vamos a ver que esta es la tercera ocasión en las últimas 5 elecciones que nos han hecho fraude para imponer a un señor que busca perpetuar el modelo neoliberal. ¿Sí o no? Es la tercera ocasión que nos hacen fraude. El mensaje es claro. La vía meramente electoral, les decía yo, está cancelada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque tenemos otro problema. Si muchos compañeros ahorita están diciendo, bueno, lo que hay que hacer es la violencia, ya por las buenas no entienden, esa vía está más cancelada todavía. Y les voy a decir por qué. Porque Calderón, a sabiendas de que era un señor sin legitimidad, a sabiendas de que era un señor que estaba gobernando en contra de la voluntad del pueblo y a sabiendas de que iba a imponer toda una serie de lógicas y de políticas que iban a afectar al grueso de la población, lo que hizo fue afianzarse en el poder militarizando al país. Y por eso sacó adelante su guerrita de las drogas. La guerra de las drogas no es cualquier cosa. Implica que Calderón nos declaró la guerra, nos metió en lógicas de guerra. Y hay que entender una cosa, no solamente nos las declara a nosotros, se las declara también sobre todo a los grupos armados que había en el país. La guerra de las drogas funciona también y esencialmente como una estrategia contrainsurgente. La guerra de las drogas, las rutas de la droga compiten por territorios, igual que las guerrillas. Las guerrillas tienen su base en territorios. Si tú pones a competir a una guerrilla contra un cártel, pues va a ganar siempre el cártel, por la razón sencilla de que el cártel siempre tendrá más dinero, siempre tendrá más armas, siempre tendrá el apoyo de sectores oscuros, etcétera. Entonces, eso es lo que hizo Calderón. La vía armada en este país está cancelada por estas cosas. Y además hay que entenderlo, esta es una estrategia contrainsurgente organizada por Washington. Es Washington el que organizó esta guerra de guerrillas. Esta guerra del narco. Somos un país intervenido. Entonces, ¿qué queda? Pues lo que queda
si no tenemos la vía meramente electoral, si no tenemos la vía violenta, lo que queda es la movilización. Nos tenemos que convertir en un movimiento en resistencia. Lo que ocurre en el planeta, es decir, los países que han cambiado, que han hecho cambios profundos en los últimos años, son los países que se han movilizado, que han organizado grandes movilizaciones, que se han sabido mover, que se han sabido organizar masivamente. El neoliberalismo es un bicho sumamente organizado y sumamente feroz. Tiene ramificaciones por todos lados. Tiene un control que nunca, es decir, es el imperio más grande de la historia del planeta. Y tiene un control que nunca se había tenido. Es un control que se da mediante la violencia, mediante las armas, mediante el uso del ejército, también se da mediante la televisión, mediante la prensa, mediante un montón de cosas. La primera fórmula que tenemos, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que organizar una resistencia a la información que ellos nos están mandando. Y estos son en buena medida estos círculos de estudios. Los países que se han salido de la órbita neoliberal en las últimas décadas, les decía yo, primero se han movilizado, se han organizado y después han ganado la vía electoral. Por supuesto que tenemos que seguir en la vía electoral. La vía electoral nos garantiza muchas cosas, es un paraguas. Nos da cobertura, nos permite movilizarnos, nos permite tener incluso gente que hable por nosotros en las cámaras, nos permite muchas cosas, pero no basta. ¿Cómo ganó Hugo Chávez en Venezuela? ¿Cómo cayó Menem en Argentina? ¿Cómo subió Evo Morales en Bolivia? En los tres casos, lo que tenemos son ejemplos de pueblos que se organizan a nivel masivo, que primero se organizan masivamente y después ganan en las urnas. Ya que ganan el país, ya que ganan las calles, ganan las urnas. Y el gobierno, el Estado neoliberal, no tiene más remedio que reconocerles el triunfo. Así es como han caído los regímenes neoliberales en América del Sur. El triunfo de Kirchner en Argentina no sería concebible sin la huelga general de 2001 en Argentina. Ojo, hicieron una huelga general, pararon el país, no se movió ni la hoja del árbol, ni se movió, es decir, no trabajó nadie. Y entonces los señores del dinero entendieron que estaban luchando, que estaban ante fuerzas más grandes que las que ellos podían manejar. En Bolivia, ¿qué pasó? En Bolivia tenemos la guerra del agua. La gente se moviliza por el agua y ya que se organiza, entonces gana, ya tiene la fuerza suficiente para imponer a Evo, porque aquí ganamos. El problema es que no tuvimos la fuerza para imponer a Andrés, pero ganamos. Es decir, una parte importante del trabajo ya la tenemos hecha. Somos más de 15 millones de votantes los que votamos por Andrés. Yo estoy convencido que la gente que votó por Andrés votó convencida. Si esa gente se moviliza, si esa gente se organiza, el cambio está a la vuelta de la esquina, El cambio está a unos años. Hay que entender que esto es una lucha. Quiero decirles una cosa, hemos crecido y hemos crecido mucho, cuantitativa y cualitativamente. No solamente somos más, somos otra calidad de gente. Estamos más informados. No nos pendejean tan fácilmente, no nos hacen tontos tan fácilmente. Está difícil que perdamos una discusión, ¿sí o no? A ustedes les consta, desde que estamos informados, ya que nos maree en la tele, que nos maree la tele o que nos maree un vecino, un pinche panista, está cabrón. Porque tenemos las herramientas. Bueno, hemos crecido mucho y quiero decirles una cosa, en estas elecciones dimos un brinco muy importante, fuimos más, crecimos a lo loco y quiero decirles que lo que hicimos en estas elecciones fue una proeza. Les quiero recordar que cuando Enrique Peña Nieto empezó la campaña, según varias encuestadoras, tenía el 50.5% de la intención del voto. Mira, casi como Hugo Chávez.
Y entonces empezó la campaña y pasaron dos cosas. La primera es que Peña abrió la boca y lo conocimos. Y la segunda es que nos movilizamos. Fue nuestra movilización la que los obliga a cambiar de estrategia a mitad de campaña. A mitad de campaña, no sé si ustedes recuerdan, pasaron varias cosas. Pasó lo de la fila en Guadalajara, pasó lo del Yo Soy 132, y a pesar de lo del Yo Soy 132, venían estos señores y nos decían, no, Peña Nieto está arriba. Es decir, fíjate qué maravilla, son las encuestadoras más maravillosas del planeta, porque Peña Nieto era un candidato extraordinario, le pasaba todo y seguía intacto en las encuestas. Nosotros sabíamos que no, y lo sabíamos por varias razones. Primero, porque teníamos el consenso de nuestro alrededor, pero la otra cosa es porque es que vimos el nerviosismo del PRI, vimos el nerviosismo del PAN, en el cual el nerviosismo del PRI se manifestó con operativos de compra de votos. Llamaron a los gobernadores a Toluca y les exigieron cuotas de votos, abrieron las arcas, empezaron a comprar votos a lo loco, empezamos a ver los operativos Soriana, etcétera, y el operativo fue tan gordo que no lo pueden ni esconder. Ellos saben que la gente sabe que hubo compra de votos. Hubo una encuesta hace poco en el periódico Reforma que decía que el 71% de los mexicanos está convencido que hubo compra de votos. Más del 50% de los mexicanos está convencido que la elección fue sucia. ¿Saben que ese señor no es legítimo? Bueno, el PAN manifestó su nerviosismo de otra manera. ¿Saben cómo fue el nerviosismo del PAN? Lo vimos cuando Fox empieza a apoyar a Peña Nieto. Ahí estaba el nerviosismo del PAN. Y nosotros estábamos avanzando. Y avanzamos en serio, ¿eh? Yo estoy convencido de que ganamos las elecciones. Estoy convencido de que no tuvimos la fuerza para imponer la decisión colectiva. Lo que tenemos que organizar es que tenemos que tener la fuerza para implantar a nuestro candidato en la próxima elección. Y esto implica lo siguiente: la vía electoral sigue vigente, pero ahorita es mucho más importante la movilización ciudadana, ahorita es mucho más importante la resistencia ciudadana, ahorita es mucho más importante que nos convirtamos en un movimiento en resistencia. Eso vamos a hacer, eso somos ya. Quiero decirles además que tenemos todo para hacerlo. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos cuadros, tenemos gente, tenemos además la razón. Somos el único sector de este país que mantiene la ética y que mantiene la esperanza nacional. Además, sabemos que están implantando toda una serie de reformas que son, y voy a usar el término a conciencia, que son genocidas, que son criminales. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo son criminales. Ya aprobaron en la Cámara de Diputados el pago por horas, el outsourcing, la subcontratación, y todo esto básicamente lo que hace es atentar contra derechos laborales históricos. Es nuestra ocasión, nuestra oportunidad de meternos con los trabajadores, y de hacer conciencia entre los grupos trabajadores. Les quiero decir, repito, hemos crecido mucho, no somos los mismos, hemos crecido en cantidad y en calidad, aunque les duela. Hemos crecido, pero ¿saben qué? Tenemos que crecer mucho más. Para parar el horror neoliberal, para hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que multiplicarnos por 10. Tenemos unos años para hacerlo, ¿eh? Y ahorita el calendario electoral ya no importa, porque lo que importa es que nos movilicemos para parar estas reformas. Tenemos primero que ver cómo carajos le hacemos para presionar para que en el Senado no se aprueben estas reformas. Y sobre todo, tenemos que irnos preparando para parar la reforma energética que ahí viene, ¿eh? Y esa reforma básicamente lo que busca es entregar el petróleo a las multinacionales gringas. El problema de fondo con la entrega del petróleo a las multinacionales gringas es el siguiente: si se le entrega el petróleo a las multinacionales gringas, el país va a tener una gran fuente de ingresos, que es la droga. Estos señores que se dan baños de puritanismo, que se dan baños
de castidad y todo eso, son los delincuentes. Nosotros somos los que no estamos en esas lógicas. Nosotros somos los que estamos tratando de sacar al país de las lógicas criminales. ¿Saben qué? Les voy a contar una anécdota y voy a acabar con esto. José Revueltas tuvo una hija que se llamaba Happy, que tocaba piano, es una jazzista muy fregona, por cierto. Entonces Happy terminaba de su trabajo en la escuela, era una niña muy abusada, y pues se ponía a leer. Y un día llegó la maestra y le arrebató el libro. Y la niña pues se lo arrugó y lo tiró, y la niña le dijo: oiga, señor, esto no se hace, usted no puede tirarme el libro así, no puede maltratar los libros, mi papá me enseñó que hay que cuidar los libros. Y la niña se enojó, total, la maestra la acabó llevando a la dirección. Y en la dirección, pues que llaman al papá de la niña, que era José Revueltas, ni más ni menos. Y llegó José Revueltas y escuchó el castigo de la maestra, y escuchó el regaño de la directora y no dijo nada. Y la niña se empezó a angustiar porque el papá no decía nada. Y pues terminó la sesión y el papá no dijo nada, se fue con la hija a la calle y la niña le dice: oye, papá, dime algo, hice bien, dime algo, estuvo bien lo que hice. Y José Revueltas lo único que le dijo es: chingón, compañera. Y yo les quiero decir una cosa a ustedes, qué chingón, compañeros.